la sociedad juega un rol importante en el desarrollo de la ciudad. Educar al ciudadano y hacerle que entienda que la visión de la sostenibilidad también es responsabilidad nuestra, de cada uno, cómo tratamos a nuestro medio ambiente, cómo somos responsables con los desechos sólidos, con los desechos del sistema de aguas servidas. Todo eso es un escenario ecológico que debe ser tratado con conciencia de parte del ciudadano y así, teniendo buenos ciudadanos, también vamos a tener una mejor ciudad. Bienvenidos a InmoVoz. No es solamente un podcast, es InmoVoz. Hoy con un invitado muy especial, como todos nuestros invitados, que es el jefe de planeamiento urbano de la Ilustre Municipalidad de Machala, el arquitecto Javier Reyes, que muchos lo conocerán y sobre todo quien está inmenso dentro del ámbito inmobiliario. Bienvenido, Javier, a este programa, a InmoVoz, en donde te vamos a poner, hermano, en el paredón para que conteste todas aquellas preguntas acorde a la sostenibilidad, crecimiento de Machala, de la provincia de Lora, y queremos tu visión como un experto y conocedor del tema. Gracias, Richard, por la invitación. Bueno, aquí estoy para poder aportar con un granito de arena. Creo que es importante de que el conocimiento pueda ser adquirido por muchas más personas y de esta manera todos conocer hacia dónde apunta la ciudad, cuáles son los objetivos a corto, mediano, a largo plazo y de esta manera todos poder jugar un rol importante dentro del crecimiento de la misma. Perfecto. Javier, mira, vamos directo al meollo del asunto. ¿Qué te parece? Machala está creciendo. Ha crecido y antes lo hacía de una manera orgánica. Ahora está creciendo obedeciendo a una planificación. ¿Cuál es la planificación que se tiene en Machala para poderlo conocer, que la sepa y que la ciudadanía sepa para dónde apuntar? Y el profesional y el inversionista también. Bueno, Machala es una ciudad que por su naturaleza comenzó a crecer de una manera radial, todos sus sentidos. Llega a un punto en que Puerto Bolívar comienza a saturarse, ya no puede crecer más en ese sector, así que comienza a tener un desarrollo por la naturaleza de sus equipamientos, como los centros comerciales, que sería el este de la ciudad. Es así que bajo este escenario, la planificación de la administración lo que hace es implementar algunas regulaciones que controlen el uso eficiente del suelo, que las áreas puedan consolidarse para luego ir creciendo de una manera planificada y de esta manera la obra pública pueda llegar también a las zonas donde se van desarrollando los equipamientos de la ciudad. Tanto es así que en el 2021 se aprueba el Plan de Uso y Gestión de Suelo, un estudio desarrollado por arquitectos, ingenieros, economistas, abogados, en los cuales plantean una visión de la ciudad. ¿Cuál es el objetivo de la ciudad? ¿Hacia dónde va la ciudad? Esto se construye en base a unos talleres que realizan ellos con los sectores productivos y desde ahí comienza a definirse varias zonas de planificación. Es así que hoy podemos determinar zonas como la avenida Pajonal, donde podemos ya percibir algunos equipamientos de educación, de salud que se vienen emplazando. Es una zona residencial mixta, como lo denomina este plan, y en base a esta planificación se comienzan a otorgar permisos a urbanizaciones, a proyectos habitacionales en sentido vertical, a zonas de comercio, y así distintamente también se viene ordenando sectores populares, ¿no? Como los barrios, que antes crecían de una manera esporádica o porque alguien quiso hacer lotes. Hoy ya tienen una planificación, tienen terrenos destinados para equipamientos, zonas de comercio. Vemos cómo el comercio ya no solamente está en la parte central de la ciudad, ya tenemos un comercio que puede llegar a muchos puntos de la ciudad. Es lo que podríamos denominar, Machala se convierte en una ciudad que no tenemos que atravesarla toda para adquirir algún producto. Ya tenemos diversos tipos de equipamientos que satisfacen las necesidades de cada ciudadano en base al sector por donde habita. Perfecto. Javier, con respecto al asunto de la urbanización sostenible, escuchábamos a un buen amigo en común de que la urbanización sostenible o la sostenibilidad es un eje de tres patas: la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y una viabilidad económica. Nosotros aquí en Machala, ¿cómo se está respetando o qué se está haciendo para que ese crecimiento que está teniendo la ciudadanía, los habitantes de Machala, de la capital bananera del mundo, no choque con la naturaleza, con lo ambiental? Que seamos respetuosos con esa primera parte que es el medio ambiente.
Sí, bueno, hoy vivimos la etapa de la sostenibilidad, es un término bastante recurrido en muchas ciudades del mundo, podríamos decir que está a la moda, que es el pensamiento humano en este momento, y es así que se dictan ciertas normas para que las ciudades comiencen a tener un eje de desarrollo. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles que están enmarcados y todas las ciudades deberían de alinearse y para esto hay que planificar. En base a una planificación comienza a normarse ya el uso del espacio público, el uso del espacio privado, de tal manera de que cambia el pensamiento humano y la ciudad comienza a volverse mucho más amigable con el entorno. Ya podemos apreciar avenidas con muchos árboles, ya podemos ver cómo los espacios públicos comienzan también a tener normas que permiten que las personas puedan tener una mayor accesibilidad a todos estos espacios. Entonces, estamos viviendo una humanización de las ciudades. Ya el vehículo deja de jugar un rol importante dentro del desarrollo de la ciudad y comenzamos a tener unas ciudades más humanas. Pero claro, vienen normas, vienen a implementarse políticas administrativas, pero como tú bien lo indicabas, la sociedad juega un rol importante en el desarrollo de la ciudad. Educar al ciudadano y hacerle que entienda que la visión de la sostenibilidad también es responsabilidad nuestra de cada uno, cómo tratamos a nuestro medio ambiente, cómo somos responsables con los desechos sólidos, con los desechos del sistema de aguas servidas. Todo eso es un escenario ecológico que debe ser tratado con conciencia de parte del ciudadano y así, teniendo buenos ciudadanos, también vamos a tener una mejor ciudad. Mira, hay ciudades en el mundo, por ejemplo en Medellín, que han logrado bajar la temperatura hasta 2 grados centígrados por la implementación de bosques en el que se conjugan con la ciudad. ¿Hay algo así preparado para Machala, para poder como que mitigar a veces el calor que tenemos en verano y sobre todo también poder refrescar y sobre todo descontaminar el ambiente con la implementación de espacios verdes? Bueno, la tendencia del clima es ir subiendo en el tiempo, así que debemos de prepararnos para lo que se viene, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años atrás tener un aire acondicionado era un lujo, hoy prácticamente se ha vuelto una necesidad para las personas en ciudades como la nuestra que son calurosas, porque claro, la temperatura ha ido aumentando. Ahora, ¿qué podemos hacer para mitigar este impacto? Ahí viene el término de la sostenibilidad. Vamos a comenzar a cambiar ciudades de hormigón por ciudades con vegetación y esta vegetación se la puede hacer tanto en los espacios públicos como también en los espacios privados. Ese justamente es el caso de Medellín que mencionabas. Allá no solamente tú ves calles, avenidas con muchos árboles, también ves dentro de los negocios, de los locales, árboles que han sido sembrados o en maceteros, en oficinas. Es una cosa bastante ambiciosa que ellos han podido conseguir, pero claro, le han cambiado el chip al ciudadano. Él está consciente de que el árbol es vida y que todos somos parte de un mejor entorno, pero debemos de contribuir. La política pública con la empresa privada y la sociedad civil son un eje que tienen que trabajar de la mano y todos aprender a respetar esta sostenibilidad. El sol tiene un efecto como el sonido. El sonido golpea una pared y comienza a rebotar. El sol de la misma manera. El calor golpea una pared de hormigón y ese calor comienza a reflejarse. Pero si, por ejemplo, comenzamos a colocar barreras verdes, tenemos un sol, el árbol va a mitigar el efecto del sol. Y debajo del árbol comenzamos a tener un microclima. Si te paras fuera de la sombra del árbol, un calor insoportable. Y debajo del árbol comenzamos a tener estos microclimas que permiten a tener una ciudad mucho más amigable, que el ciudadano pueda caminar en este espacio. Y bueno, eso es la tendencia y allá apuntamos a que Machala también entre en esta era de la sostenibilidad y tener un ambiente mucho más agradable para los ciudadanos. Hay algo muy importante que tú ves, que es el poder incorporar a la ciudadanía, a que pueda ser parte de estos espacios, que no solamente sean públicos, sino que en los espacios privados. Y eso es algo muy importante y quiero felicitar esa iniciativa y la participación que estás fomentando, incluso con la creación de ordenanzas en la que se pueda incorporar esa parte de ayuda de la propiedad privada en favor de la sostenibilidad. Obviamente que sea respetuoso y que sea regulada por la municipalidad en la que todo el mundo participe. O sea, no solamente sea una responsabilidad pública, y que estoy de acuerdo que no todo se le debe cargar a los gobiernos autónomos descentralizados, al gobierno central, sino que también la propiedad privada pueda participar. Bueno, hoy, como tú dices, una ayuda, gracias a buenos ciudadanos que tenemos, ellos aportan con jardines, con árboles en sus patios, con bonitas fachadas verdes, pero claro, vamos a dejar de ser buenos ciudadanos unos pocos y vamos a tener que normar para llegar a un poco la obligatoriedad y que esto sea un requisito, o sea, está en juego ahorita el planeta, está en juego la ciudad. Debemos de obligar a que la gente comience ya a interesarse por lo verde y
yo creo que muchas cosas van a cambiar, el escenario va a ser diferente, vamos a comenzar a ver edificios que se van a llenar de verde, vamos a tener terrazas de edificios que ya no van a servir solamente para colocar los motores de los aire acondicionados, los tanques elevados, van a volverse jardines. Entonces, vamos a tener que paulatinamente la ciudad va a ir cambiando y cambiando para bien, pero claro, no solamente vamos a esperar a los buenos ciudadanos, también tenemos que normar para forzar a que este cambio sea en beneficio de todos. Así es. Y ese cambio es inminente, pero tiene que haber una simbiosis entre el trabajo del ser humano y la naturaleza para poder convivir en favor del planeta. Te comento que hay una situación particular que quiero comentarte, aprovechando también el espacio del podcast, que me pasó en algo particular, en un proyecto inmobiliario. Este proyecto inmobiliario se desarrolló en uno de los límites de la ciudad. Bueno, cuando ya estuvo construido casi en su totalidad, me estaban cerrando la puerta. La verdad que me subí y eran como las 7 de la noche. Por lo general, pues casi no le tengo miedo a nada, pero me cerraron las puertas, hermano. Entonces, cuando voy a salir por la otra puerta, también me la cierro. Bueno, están encerrando acá y me bajé del carro para abrir la puerta y ver qué es lo que sucedía. No sé si tú has visto, hay personas a veces que andan como con 10, 15, 20 cabritas que venden leche de cabrita, ¿no? Así, una persona que vendía leche de cabrita, lo veo que me ve cerrar una puerta y le digo, ¿por qué me cierra? Y se pasa, es que este perro del mundo. Y no era un perro, era un zorro. Se llama zorro sexual. El nombre científico es Licalopex sexual. Es un zorro de arenillas, pero esos zorros de arenillas vivían acá en Machala y había una manada que vivía de manera silvestre cerca del hospital del IES, porque son omnívoros. Y la verdad que me impactó mucho que la persona lo quería capturar, pero no era para mascotizarlo tampoco, sino era porque se lo quería comer cuando le pregunté. Imagínate, no lo hagas, ¿no? Entonces, más bien tuve que cerrar la puerta para protegerlo al zorro sechuare que estaba aquí, porque había una manada todavía que vivía silvestremente. Entonces, imagínate que son los límites que tenemos en la ciudad. La ciudad va creciendo y nos vamos topando con este tipo de impactos que generamos en la naturaleza. ¿Cómo nosotros podemos mitigar este impacto? La sostenibilidad es parte de aquello. Lo que se está haciendo aquí en Machala como para poder este tipo de ejemplos puedan ser más bien de una manera en la que se vea la solución y que se pueda convivir el ser humano con esta parte animal y silvestre. No son en peligro de extinción todavía, pero es una especie amenazada. Sí, bueno, es el pensamiento humano, ¿no? Te puedo contar una anécdota que me pasó a mí. Yo estaba en el patio de mi casa con mi esposa y mis hijos. Estábamos conversando una mañana, un sábado, cuando de repente viene del cielo y aterriza un pato, pero un pato inmenso, ¿no? Entonces cae el pato y por mi cabeza, por suerte, lo pensé y no lo dije. Dije, bueno, aquí está la comida, ¿no? Tremendo animal. Y mis hijos dice, papi, dice, comprémosle maíz, vamos a criarlo. Entonces mira cómo el pensamiento va cambiando. Bueno, eran los recuerdos de probablemente de lo que viví yo cuando era niño y en ese tiempo un pato había que comerlo, prepararlo. Era el tiempo, o sea, de la casa, ¿no? Podía pensar que era una bendición de Dios que llegó la cena, pues, ¿no? Pero mis hijos dicen, no, papá, dice, hay que comprarle maíz, hay que, ya, bueno, a comprar maíz entonces. Y a lo que van a comprar el maíz, el pato cogió, alzó el vuelo y se fue de vuelta. ¿Verdad? Y justo en la semana pasada, en una urbanización que estaba haciendo una inspección, había un pato de estos en el patio de alguien, pero lo fantástico era que nadie lo veía como un plato de comida, como algo para servirse, todos lo veían como que era un animal que pasaba por ahí y había un respeto. Entonces ya nos damos cuenta de que las cosas vienen cambiando para bien. Estamos ante una nueva generación mucho más sensible y eso hace presagiar de que tenemos que seguir contagiando al resto porque donde estas personas están van a multiplicar esta percepción ya del entorno. Así es, el respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, por la fauna es inevitable. O sea, y eso es algo inminente para las nuevas generaciones. Más bien ahora estamos como que a veces desorientados en ese camino. El asunto de la contaminación lo refleja. Las nuevas generaciones, yo todavía tengo mi hermano la fe y tengo plena convicción en que vamos a tener una evolución para bienestar de nuestra ciudad, del país y del mundo en los próximos años. Hay noticias alentadoras y también como hay noticias son duras. Ahora en la última cumbre climática que hubo, se pusieron rotundamente a la eliminación de plástico. Cuando, imagínate tener una cumbre mundial en la que tú tienes todos los países importantes para poder decidir acerca del medio ambiente y sobre la crisis climática que vivimos. Una oportunidad única para poder hacer algo sobre el mayor contaminante que tenemos, que es el plástico. No se lo hizo porque las grandes potencias, sus productoras de petróleo, y el plástico es un derivado del petróleo, no lo hicieron. Entonces se aprovechó como que se desaprovechó esa oportunidad. Sin embargo, esa parte ciudadana, esa parte particular de cada ser de manera individual que aporta,
imagínate las nuevas generaciones y que a nosotros nos replican con ese ejemplo y nos hacen ver, nos están haciendo a nosotros creer y tener fe en el ser humano y en las próximas generaciones. Y por qué no nosotros también aportar con ese grano de arena y sobre todo con esa corriente de pensamiento que se tiene que ir, no sé cómo decirlo, pero contagiando, que más allá de lo sentimental o más allá de lo que nos puede parecer a nosotros emocional, es en realidad lo que nosotros nos va a hacer vivir bien en el futuro. Parte del futuro del buen vivir que necesitamos nosotros, decimos de ciudadanía del mundo, es un asunto universal el respeto por la naturaleza. Justamente allá es la tendencia, ¿no? Lo que tú indicas es el buen vivir. Si podemos ver el mapa solamente en nuestro país, podemos ver que hay ciudades que parece que estuvieran congeladas en el tiempo, que tú sigues viendo masas de hormigón, que percibes un desorden de entrada y de salida de una ciudad. Entonces, podríamos decir que son ciudades que se están moviendo poco, pero ciudades Machala, como Machala, sabemos que no es una ciudad que está quieta. Machala se está moviendo durísimo, tiene sus características ya y definidas esta ciudad. Cualquier visitante que llega a Machala sabe que llegó a Machala por las características de sus días, sus ingresos. Así que eso hace presagiar de que estamos en una ciudad que entra en esta era, que está preocupada porque sus ciudadanos se integren de la misma manera a esta nueva visión urbanística que tiene el planeta. Yo estoy seguro de que trabajando en equipo, que la sociedad sea partícipe, hoy se analiza una ordenanza importante para la ciudad con los corredores de bienes raíces, que la gente pueda participar, que la gente pueda sumar y aportar, porque esta ciudad al final la construimos todos. A veces pensamos de que alguien que elegimos tiene que él resolvernos los problemas, pero todos al final estamos en un mismo problema, así que también lo resolvemos entre todos. Esa es la forma en cómo hacer ciudad, y creo que una generación que viene en este momento creciendo está con un norte fijo. Ciudades como Quito, como Cuenca, siempre hemos anhelado que nuestros parques tengan árboles, que nuestras vías tengan árboles también, áreas verdes. Y bueno, de a poco esta ciudad ha ido derrumbándose, y hoy creo que ya es meritorio de que el ciudadano se ponga también en un rol mucho más participativo y se vuelve el protagonista de la ciudad. Al final todos vamos a tener una ciudad con mejor calidad de vida, y vivir en una ciudad con mejor calidad de vida tiene otro valor mucho más significativo. Totalmente, totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Tocando el tema de la inclusión social, que es la segunda pata de esta mesa. Hay ciudades en las que hay sistemas de transportes masivos para que puedan conectarse diferentes estratos sociales. Acá en Machala, nosotros, ¿qué tenemos? ¿Hacia dónde está apuntando? Tenemos un terminal terrestre, se mueve bastante bien. ¿Cómo nosotros conectamos o cuáles son los planes a futuro para conectar toda la ciudad, aprovechando también el tema del ingreso a Machala? Estamos con la eliminación del monumento al bananero y hay vías transversales que también se están desarrollando. Entonces, ¿qué está haciendo Machala para poder también ser parte de esa inclusión social? Bueno, si viéramos un plano de Machala, es clarísimo el desarrollo que tiene esta ciudad, es en el sentido oeste-este, y dibujamos que hay una línea continua en la 25 de junio que luego se vuelve a Avenida Mario Vargas y llega a Puerto Bolívar. Entonces aquí el sistema de transporte efectivo se lo utiliza en ciudades con más de 1 millón de habitantes. Machala aún le falta por llegar, pero ya se perfila y se visualiza que esta ciudad va a tener un sistema de transporte primario que va a ser en ese sentido este-oeste, y va a tener otro sistema de alimentadores que serán de sur al centro y del norte al centro, a comunicarse con esta línea que va a tener un sistema de transporte mucho más veloz que los abastecedores. Allí es donde va, y aquí viene otra vez el ciudadano, la empresa privada. Hoy tenemos varias cooperativas de transporte que se han dividido en ciertas zonas ellos sus recorridos, pero se trata de que el sistema como tal sea eficiente, que todos trabajemos por un solo objetivo. Hoy cada quien tiene un gerente, cada quien tiene su taller, cada quien tiene su estacionamiento, su taller mecánico, y de esta manera como tenemos varias cooperativas, tenemos varios equipamientos de estos que no son para nada agradables tenerlos cerca en un sector de la ciudad. Así que ahí tendríamos que reestructurar, como lo ha hecho la ciudad de Loja, unificar criterios, unificar talleres, unificar sistemas de cobro, y de esta manera dar una cobertura eficiente a la ciudad. Creo que allá es donde tiene que ir el sistema de transporte público en la ciudad, pero bueno, hay que trabajar con la empresa privada, que va a jugar el rol probablemente más importante, cambiarle el chip también, porque cada quien quiere jalar agua para su molino y a veces no creemos que podemos asociarnos a otras empresas, pero bueno, ese es el camino, ¿no? Allá vamos a ir inevitablemente. El tiempo dirá en qué momento lo van a hacer, pero por ahí es la ruta. El éxito de cualquier idea, Javier, es pensar en grande. O sea, siempre pensar, ¿y por qué te parto de esa idea? Singapur. Singapur es el claro
ejemplo de la viabilidad económica de ciudades sostenibles. ¿Qué podría hacer Machala en un futuro? Ojo, para poder tener ese grado de sostenibilidad en el que atraiga inversionistas que quieren un alto estándar de vida y esa conjunción de respeto por el medio ambiente y que tenga un alto estándar, así como lo tienen ciudades grandes de este tipo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, para mí el escenario ideal debería ser sacarle el provecho a nuestros recursos naturales. Creo que tenemos potencial aquí en nuestra ciudad, pero lamentablemente nosotros somos una ciudad costera, tenemos acceso al mar, pero la ciudad no se ha enfocado en mostrar el mar. Le hemos dado la espalda, más bien. Hemos dicho, no, el desarrollo va para el otro lado. Y dejamos el recurso natural, que es tan valioso. Los cuencanos al río Tomebamba lo exaltan y está bien. Manta, con sus playas, vista al mar, espectacular. Pero nosotros también somos una ciudad costera. Tenemos el mar que lindera con nosotros, con nuestra ciudad. Pero alguien nos metió en la cabeza de que era malo y vámonos para otro lado. Hoy la ciudad se planifica para el mar. Hay una zona de expansión urbana, que es un proyecto que se llama Ciudad Playa, en la cual se plantea recuperar 1.8 kilómetros de playa, que es donde antiguamente era el Coco. Hay un proceso de dragado, unos estudios para tener acceso a la playa. La ciudad como tal tiene planificado una vía de 1.9 kilómetros hasta llegar a la playa, así que en 8 minutos estaríamos del centro de la ciudad en la playa. Pero claro, vamos a tener una playa desde cero, ¿no? Como hizo Brasil con Brasilia. Ellos de cero planificaron algo de tal manera que podamos tener zonas de hoteles, zonas de vivienda, zonas de comercio, todo lleva un plan. Todo lo que se construye allá va a ser bajo un plan. Entonces podemos tener una Machala con playa, con vista al mar, cosa que no lo teníamos. Y claro, esto va a generar mucha dinámica inmobiliaria, muchos servicios como hoteles. Y bueno, yo creo que vamos a sacarle provecho a nuestros recursos naturales y por ahí va enfocado, ¿no? A comenzar a resaltar. Y bueno, otra tarea dura que es recuperar nuestros esteros que lastimosamente están tomados por vivienda, cosa que nunca se dio a permitir. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Hay cosas que hay que darle duro, pero yo creo que este proyecto va a marcar un antes y un después a la ciudad. ¿De qué depende que Ciudad Playa se realice? De que esa salida al mar sea una realidad. Yo creo que depende bastante de la política municipal que se planifique. Estamos por terminar el plan parcial de la ciudad playa. El proceso de contratación de la vía hacia la playa saldrá a finales de este año. Se va a contratar, vamos a tener la vía, vamos a tener suelo disponible para los negocios. Así que yo creo que de aquí se viene cómo vayamos a vender el proyecto, ¿no? Porque es un proyecto no solamente local, va a venir gente de otras ciudades a querer invertir acá, a querer comprar un terreno para colocar un hotel. Así que va a depender también de nosotros cómo lo podamos vender. Así que el rol del sector inmobiliario también creo que va a ser protagonista acá, que podemos traer negocios anclas y esto, la plusvalía la va a disparar. Y bueno, vamos a tener una ciudad con un destino turístico en el cual podamos sostener a nuestros visitantes por varios días. Y eso al final genera recursos que comienzan a repartirse en distintas escalas, ¿no? En la gente que hace taxi, en la gente que vende ropa, en la gente que vende bronceadores. Creo que es una dinámica favorable para un escenario futuro en nuestra ciudad a corto plazo. Perfecto. Y no nos podemos olvidar del el tema central, ¿no? El crecimiento en respeto con el medio ambiente, con la naturaleza, económicamente viable, con inclusión social. Y hay un tema de Javier que se puede integrar, o sea, el crecimiento de las ciudades, como que Quito es una ciudad metropolitana que está creciendo. ¿Cómo podemos aprovechar el crecimiento de Machala para poder crear esa dinámica a nivel regional, a nivel provincial? Que Machala es la capital de la provincia del Oro, la capital bananera del mundo. Y ese crecimiento es inevitable y es inminente, que es lo que estamos viendo nosotros en este momento. ¿Cómo podemos aprovechar ese crecimiento para poder integrar a cantones como Pasaje, El Guabo, Santa Rosa y crear un dinamismo? Bueno, Machala es la capital de la provincia, es la ciudad abanderada de todos los cantones. Los equipamientos por su naturaleza lo hacen atractivo, ¿no? La gente de Piñas viene al cine acá a Machala, la gente viene acá a ver el mar. Entonces, volvemos al otro, ¿no? Vamos a comenzar a repotenciar lo que tenemos, porque algo que no es bien visto cuando vemos una ciudad con segregación, cuando vemos un centro bonito, cuando vemos en la parte con los centros comerciales, todo lindo, y cuando vemos los suburbios, pobreza extrema, cuando vemos calles sin asfaltar, eso como que choca a cualquier visitante y como que no nos hace buenos ciudadanos. Hoy se ha encargado también de regenerar barrios
como el coco, donde no había agua potable, donde no había alcantarillado. Entonces comenzamos a tener justicia, ¿no? Y comenzamos a vender una mejor imagen de ciudad. Ya Machala no es una ciudad con una segregación económica o socioeconómica extensa, comienzan a reducirse estas brechas y comenzamos a vivir en una ciudad más justa. Y se comienzan a reducir también las distancias, porque la ciudad crece, Machala crece y está más cerca del Guavo, está más cerca de Pasaje, está más cerca de Santa Rosa. Entonces, pienso yo que ese crecimiento acorta también las distancias y el dinamismo ya prácticamente es ciudades que se encuentran juntas. En un momento determinado, Richard, todo se va a juntar, todo se va a juntar. Yo cuando era niño me acuerdo que ir a Puerto Bolívar había que coger el bus y uno iba por solares llenos de salinidad, no veías ni una casa y cuando aparecían unas casitas era símbolo que ibas llegando a Puerto Bolívar, ¿no? Hace muchos años se unió, era una cosa, una velocidad tremenda cómo crece esta ciudad. Así que la planificación siempre tiene que ir delante, siempre tiene que ir delante. Y bueno, hoy tenemos una visión que tenemos que educar a mucha gente, tenemos que compartirla, la visión de la sostenibilidad. Va a jugar un rol importante y lo que Machala podría vender al mundo va a ser calidad de vida, tener recursos naturales altamente definidos, potencializados, planificados. Y bueno, aquí vamos a vivir en una ciudad agradable. Creo que ese será probablemente el mejor premio para cada machareño que se esfuerza por hacer las cosas mejor. Mi hermano, yo quiero darte las gracias por compartir espacio con nosotros en InmoVoz, que no solo es un podcast inmobiliario, es InmoVoz, para que no se puedan perder el próximo capítulo. Y quisiera pedirte algo, Javier. ¿Qué podemos nosotros, o qué me podrías tú decir al ciudadano de Machala para que sea parte de esta corriente sostenible de la ciudad? Yo me gustaría a mí proponerle un reto al ciudadano machareño, al ciudadano del país, a todos los ciudadanos, generar un microclima en su casa. Generar un microclima significa sembrar algunos arbustos, algunas plantitas y cuando haya la mayor insolación en el día, tratar de ubicarse en la parte baja de este microclima que crea para que comience a tener la sensación de cómo podemos transformar un entorno y es algo que es medio adictivo, ¿no? Tú ya comienzas a crear espacios agradables y quieres más, quieres tratar de colocar otra planta acá y quieres tener muchas plantas más. Yo he visto casas que se han convertido en bosques, que a veces la vegetación por su naturaleza es desordenada y se puede llegar a perder la estética, pero siempre tiene que haber un orden de las cosas, pero sí retaría al ciudadano a que cree un microclima dentro de su casa. Puede ser en un patio, puedes comprar un macetero, sembrar un arbolito, regarlo, es una responsabilidad importante que tú tienes, ¿no? Y es alguien que también es parte de la familia. Y de esta manera, solamente colocar un macetero y un arbolito le va a cambiar también la percepción del espacio dentro de tu vivienda. Así que reto a los ciudadanos a que hagan esto y bueno, que me escriban por cualquier inquietud, yo siempre estaré a las órdenes y para mí ha sido un honor estar acá, Richard. Javier, vamos a crear una dinámica a ver cómo nos va con ese microclima en cada uno de nuestros hogares. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros. A las órdenes siempre. Saludos a todos.